Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es padres sin estrés. El estrés ha sido llamado el asesino silencioso. Así es conocido el estrés porque afecta nuestra inmunidad, da insomnio, depresión, bulimia, afecciones estomacales, incluso hasta cáncer. Por eso es conocido el estrés como el asesino silencioso. El estrés nos paraliza, hace que mengue nuestra voluntad y el estrés es todo aquello que no podemos responder a las demandas y satisfacerlas. Este estrés dentro de la familia se origina cuando algún hijo se enferma o cuando tenemos que levantar al hijo para que vaya al colegio, vestirlo para que vaya al colegio, cuando el hijo tiene que tener un horario para que pueda tomar sus alimentos, para que hagan sus tareas. Y si son varios hijos, cambiar los pañales de una forma frecuente. Entonces, cuando el hijo hace sus berrinches o el manejo en adolescentes rebeldes, la suma de todo esto hacen que hayan familias donde se origina estrés. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea para nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos? Tienes que entender que el deseo de Dios para tus hijos es que tengas hijos saludables, exitosos, productivos, florecientes, que tu familia pueda experimentar las bendiciones de Dios. Eso es el deseo de Él. El deseo de Dios es que también tus hijos conozcan la palabra de Dios para que puedan experimentar esa vida de éxito, tener bendiciones. Eso es el deseo, pues, de nuestro Padre Dios. Dios a nosotros, los padres, nos ha llamado a tener éxito dentro de la familia. Que nuestros hijos puedan ser hijos saludables, exitosos, que ellos puedan ser productivos, florecientes. Ese es el deseo de nuestro Padre Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que eso para nuestra familia, pero también Dios quiere que nosotros los padres les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cómo es que tenemos que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos? Dice en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, les habla a los padres, le dice, cuando estés sentado en la mesa, cuando camines afuera, cuando te levantes y cuando te vayas a dormir, habla la palabra de Dios a tus hijos. Eso es lo que Dios les dice a los padres, que los padres deben hablar la palabra de Dios en todo momento a sus hijos. Para que el versículo continúa y dice, para que les vaya bien y sean bendecidos aquí en la tierra. Tú quieres, como padre, ver a tus hijos exitosos, que les vaya bien
aquí en la tierra. No está hablando de que les vaya bien allá en el cielo, acá en la tierra. Que les vaya bien a tus hijos. Y Deuteronomio dice la manera, ¿no? Dice, cuando estén sentados en la mesa, ahí tenemos que hablar la palabra de Dios. No tiene que hablar el televisor, tienen que hablar los padres. Cuando camines afuera, ¿no? O sea, cuando estés en la calle, aún si estás con tu hijo, ahí a hablarles la palabra de Dios. Cuando te levantes y cuando te acuestes. Es en todo momento el que debemos hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Y qué debe hacer el padre antes de enseñar a los hijos? Yo creo que esto sería una buena pregunta. ¿Qué debe hacer un padre antes de que tú le puedas enseñar a tus hijos la palabra de Dios? Y el texto en Deuteronomio hace mención, dice, y les dice a los padres, y pondrás estas palabras en tu corazón, y pondrás la palabra de Dios en tu corazón. O sea, antes de que el padre pueda enseñar a sus hijos, lo primero que tiene que hacer es él poner la palabra de Dios en su corazón. Cuando el padre pone la palabra de Dios en su corazón, recién él va a poder enseñar a los hijos. O sea, todo padre, lo primero, antes de que él pueda enseñar la palabra de Dios, primero él debe poner la palabra de Dios en su corazón. Eso es un requisito que hace mención ahí Deuteronomio capítulo 11, versículo 19, ¿no? Que debe el padre primero poner la palabra de Dios en su corazón. ¿Cómo debe hacer el padre para que sus hijos aprendan la palabra de Dios? Cuando el padre empieza a meditar, hemos hablado en exposiciones anteriores que meditar es murmurar, hablar en voz baja. Eso es meditar. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, el padre debe hablar de manera de que sus hijos puedan escucharlo. Hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando citamos el Salmo 23, decimos, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreas. Confortas mi alma. Me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Si uno empieza a declarar esta palabra, de manera que tus hijos puedan escuchar eso, tú les estás hablando que el Señor es tu pastor, y les dices que ¿qué hace un pastor? El pastor guía a las ovejas. O sea, un hijo de Dios siempre que tiene que estar siendo guiado. Eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos, que toda su vida ellos van a ser guiados por Dios y por medio pues de su palabra. Todos tenemos que ser guiados por Dios, porque eso es lo que hace un pastor. Un pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Él los guía. Porque las ovejas, su alcance de su visión es hasta los 2 o 3 metros. Más allá de eso no pueden ver las ovejas. Entonces necesitan la guía de un pastor. Además, el pastor les provee de los alimentos, los lleva a lugares donde hay pastos frescos y les da el alimento.
Y eso también tienen que entender los hijos, que Dios es su pastor y que siempre Él les va a proveer para sus necesidades. Amén. Es Dios quien siempre nos va a dar la provisión día a día. No tenemos por qué estar preocupados por el día de mañana, afanados qué comeremos, qué vestiremos. Es Dios quien va a dar siempre las provisiones y es Dios quien nos va a proteger. Juan dice que el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. O sea, uno hay que vivir confiados, realmente uno tiene que saber que Dios está protegiendo nuestra vida. Entonces, mire, nosotros le empezamos a enseñar solamente con el Salmo 23, cuántas cosas, que Dios es el que guía, Dios es el que provee, Dios es el que protege, nos guarda del mal. Solamente meditando, podemos meditar el Salmos 1, Salmo 91. Vamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios y tenemos que hablarles acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué beneficios ha traído la obra de Cristo para ellos? Tenemos que hablarles del amor de Dios, que el amor de Dios es incondicional. Cuando los hijos empiezan a conocer realmente a Jesús, van a ver en Él, van a ver el amor de Dios, la grandeza de ese amor de Dios. Cómo es que Dios se despojó a sí mismo. Él no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. Entonces, hablemos sobre la persona de Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Hay que hablarles acerca de Jesús. Tenemos bastante que decirle acerca de Jesús. Por ejemplo, José, un hombre exitoso en la Biblia. José fue un hombre exitoso en la Biblia. Este hombre fue llevado a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar vio que este hombre tenía algo que lo distinguía, que no era como el común de las personas que estaban trabajando para él. Porque donde José ponía las manos, todo prosperaba, todo le iba bien. Tanto así que lo hizo administrador de su casa, de todos los bienes que él tenía, lo hizo su administrador. Igual cuando llegó a la cárcel, también el carcelero vio algo distintivo en este hombre. Y es que la Escritura dice que sobre la vida de José estaba la mano de Dios. Por eso es que él era exitoso. Él fue exitoso en la casa de Potifar, fue exitoso también en la cárcel. Y Dios lo lleva a gobernar sobre Egipto. Mire, un hombre es exitoso no por las cosas que posee o tiene. Un hombre es exitoso no por lo que posee, sino por lo que tiene. Porque este hombre sabe a quién tiene en su vida. Por eso es exitoso. Y por eso fue exitoso José. Porque, ¿cómo sabemos eso? Cuando fue tentado, dijo, no puedo pecar contra Dios, dijo. Este hombre sabía a quién tenía. Él tenía algo, lo más grandioso, tenía a Dios en su vida. Por eso es que José fue un hombre exitoso. Esas cosas tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que ellos van a ser exitosos porque tienen a Dios en sus vidas. Ellos van a ser exitosos porque Dios
está en ellos. La mano de Dios está en sus vidas. La vida de Dios está con ellos. Por eso es que son exitosos. Mire que un niño empieza a crecer sabiendo que Dios está en él, que la mano de Dios está en su vida y que eso garantiza su éxito. En la Biblia también vemos la vida de una mujer, la Sunamita. Esta mujer se le muere su hijo en sus brazos y lo que hace es llevar a su hijo al aposento, al cuarto donde reposaba el profeta Eliseo. Ella, cuando se le murió su hijo, ella no fue y lo llevó a su propio cuarto de este joven, sino que lo llevó al cuarto del profeta Eliseo. Los profetas en ese tiempo eran representantes de Dios en la tierra. Ellos hablaban de parte de Dios al pueblo. Los profetas estaba la unción de Dios. Entonces esta mujer sunamita sabía eso. Por eso es que fue y lo llevó al cuarto y lo echó en la cama donde dormía el profeta Eliseo. Y mire que esta acción hace que cambie el destino o la historia de esta mujer sunamita. Amén. Ella no habló muerte, nada, sino que esta mujer lo conectó, lo emparejó a su hijo muerto con la unción que había en el profeta Eliseo. ¿Qué cosas nos conectan con esa unción de Dios? Las cosas que nos conectan con la unción de Dios es que tú enseñes la palabra de Dios, que medites en la palabra de Dios, que ores, que tengas una vida de oración. Eso te conecta con la unción. Que medites en la palabra de Dios, eso te conecta con la unción. Que cantes al Señor canciones de adoración, eso te conecta con la unción. Que escuches testimonios cristianos, que te conecta con la unción. Entonces, los padres lo que tienen que hacer con sus hijos es conectarlos con la unción. Y esa unción los conectamos cuando practicamos estas cosas que estamos mencionando. Los emparejamos a nuestros hijos con la unción. Cada vez que estás compartiéndole la palabra de Dios, lo estás emparejando con la unción a ese hijo. Mire que esta mujer sunamita agarró a su hijo muerto y ¡pum!, lo conectó con la unción del profeta. Y fue resucitado, fue levantado este hijo. ¿Y acaso la mujer que tenía flujo de sangre corrió y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva, seré sana? Y tocó el borde del manto de Jesús y ¡pum!, poder salió y fue sanada ese momento. Esta mujer también se conectó con la unción. La unción era pues Cristo mismo. Era la misma presencia de Dios ahí. Del Dios viviente andando entre los, en este mundo, andando entre los seres humanos. Hay que emparejarlos a nuestros hijos con la unción. En los tiempos de Eliseo, Eliseo muere y fue llevado a una tumba, ahí colocado sus restos. Pasado el tiempo, unos hombres estaban llevando un muerto y vieron ahí a un ejército de los moabitas que venían y ellos temieron y lo que hicieron con el muerto es tirarlo justamente donde estaba la tumba del profeta Eliseo. Y cuando este muerto cayó sobre los huesos
de Eliseo, dice la Escritura, revivió y se puso en pie. Cualquier muerto que lo pongas con la unción, van a vivir. Tú puedes decir, tengo hijos que no sé, estos no tienen solución, la situación de mi hijo o de mi hija. ¿Ven? Puedes tener ese concepto de que no hay manera de cambiar esta situación de tu hijo o de tu hija. Mire que la mujer tsunamita, su hijo estaba muerto. Pero cambió la situación de esta tsunamita porque se conectó con la unción. Y de igual manera, tú también puedes cambiar tu situación, la situación de lo que está viviendo tu hijo este momento. Yo sé que a veces hay un mal manejo de hijos adolescentes, rebeldes, pero si tú lo conectas con la unción, va a cambiar, estos van a revivir vida, van a recibir, hermanos, como recibió la mujer que tenía flujo de sangre. Fue conectada con la unción y la unción cambió la situación de ella. Salió poder de Dios, fue sanada ese momento. No solamente sanada, la salvación vino sobre ella. Y cada vez que los conectamos a nuestros hijos con la unción, con la palabra de Dios, estamos hablando palabra, ten la seguridad de que vida estás impartiendo ahí. Vida, salud, fortaleza en tus hijos para que puedan enfrentar cualquier situación. Amén. Dios no está limitado. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. En Dios todas las cosas son posibles en Dios. Amén. Aún una situación que está muerta, para Dios no hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Todo es posible para nuestro Dios. Dios no está limitado. ¿Entiende eso? Dios quiere pues que tú puedas tener un matrimonio exitoso, con hijos saludables, hijos exitosos, hijos que puedan ser productivos, fructíferos. Amén. Ese es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué hacer entonces con nuestros hijos rebeldes? Hay hijos que están en malas compañías, hijos que muestran poco interés por sus estudios, pasan muchas horas en los juegos por computadora, en el celular, hijos que tienen problemas de anorexia, trastornos alimenticios. ¿Qué hacer? A veces hemos tratado de corregir estas situaciones, pero en vez de corregir, se ha agravado esa situación. Lo hemos regañado, amonestado. Hay algunos que los han sobornado a sus hijos. Haces esto y yo te voy a pagar, te voy a dar esta propina. Y no ha habido evidencias de cambio en la vida de ellos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en realidad? Mira, esto no es un manejo que lo puedas hacer con tus propios esfuerzos. Esto tienes que entregárselo al Señor. Entrega esta situación, entrega este problema al Señor, descansa en Él. Debemos estar quietos, debemos echar esas preocupaciones en las manos de nuestro Dios. Porque dice hasta en el texto de Santiago, dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, tiene no solamente de nosotros, sino también de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, cuando no puedas manejar esta situación, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él, descansa en Él. Tienes que estar quieto. No tienes por qué estresarte. Entrégaselo al Señor. Y sigue hablando la palabra. Amén. Hemos estado hablando que estemos conectados con la palabra.
Y de repente tú puedes decir, no, él no me está escuchando. No, si tú estás hablando, él te está escuchando. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si tú le estás hablando, él va a estar escuchando. Y cualquier momento va la palabra que está llegando a su corazón, está echando ahí raíces profundas, va a dar fruto. Fruto que tú lo vas a ver. Tú descansa en el Señor. Y no dejes de comunicar la palabra de Dios. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quién tiene que enseñar a tus hijos? Es el Señor. Tú entrega esa parte a Dios, que Él lo pueda hacer. Si Él no es el que está ahí dirigiendo, enseñando. Amén. Si tú le entregas esa parte al Señor, que Él tome el control sobre esa área en la crianza de tus hijos, Él lo va a hacer, hermano. Él no está sordo, Él te está escuchando. Cada vez que tú invocas su nombre, le hablas a Dios, Dios te está escuchando. Y Él va a poner las personas idóneas para resolver esta situación. En Hebreos, capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés fue, una vez que nació, fue escondido por sus padres. Por 3 meses fue escondido Moisés. No teniendo temor por el decreto del faraón. Mire que la madre de Moisés se llamaba Jocabet. Esta mujer es sorprendente lo que dice. Dice la escritura, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido, dice, por sus padres. Esta mujer no temió al decreto de Faraón. Faraón mandó a asesinar a todos los niños recién nacidos, que sean ahogados en el río. Y lo que hace Jocabet es esconderlo. Por 3 meses lo esconde. Y después de esconderlo, ella se movió por un asunto de fe. Dice, por la fe Moisés. Una vez que nacieron, los padres lo escondieron. O sea, los padres se movieron por un acto de fe. Jocabet no se movió por miedo, lo escondió. Ella lo escondió a su hijo por un asunto de su fe, está hablando el texto. Ella lo escondió por un asunto de su fe. ¿Y qué cosa vio? Dice el texto, dice que Moisés era un niño de buen parecer, hermoso, dice. Los padres vieron en Moisés un niño hermoso, pero podemos ver que los padres vieron en Moisés. ¿Qué cosa vieron en Moisés? Había algo en Moisés que los movió a ser guiados por su fe. Ellos vieron que la gracia de Dios, el favor de Dios, estaba en ese niño. Vieron cosas grandes en la vida de ese niño, cosas grandes que Dios iba a hacer. Algo importante, ¿no? Yo sé que a veces los padres hoy en día están viendo en sus hijos en el plano físico. Va a ser un abogado, ingeniero, un médico. Ya están viendo en la parte natural, pero los padres de Moisés estaban viendo algo espiritual en la vida de este niño Moisés. Ellos estaban viendo que este hombre iba a ser de bendición para mucha gente. Ellos estaban viendo que este niño Dios lo iba a usar grandemente.
Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos ver en nuestros hijos. Eso es lo que tú como padre debes ver en tus hijos. Lo que Dios va a hacer en ellos. Las cosas grandes que Dios tiene para la vida de tus hijos o hijas. Dios tiene cosas grandes para ellos, que tú no los estás viendo de repente, pero Dios los está viendo. Entonces, eso es lo que debemos ver. Ahora, nosotros debemos ver a la luz de la obra de Cristo quiénes somos. Amén. Pero bueno, en ese momento, Jocabet estaba viendo la grandeza de Dios en la vida de Moisés. Por eso es que se movieron a esconderlo. Pero no lo escondieron por su temor, sino porque había un asunto ahí de fe. Amén. Había un asunto de fe. Estaban viendo que en Dios, las proezas que este hombre iba a hacer en Dios. Y fue pues abrir el mar, ¿no? Cómo Dios usó la vida de Moisés para que el mar rojo pueda dividirse. Y todos los milagros que vemos ahí en el desierto. Mediante Moisés es sacado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cosas grandes, hermano, hay para tus hijos. El deseo de Dios es que tú veas eso, como lo vieron los padres de Moisés, en este caso Jocabet. Amén. El deseo de nuestro Padre Dios para nuestra familia son cosas grandes, bendiciones. Dios quiere que tus hijos puedan experimentar las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Aquí. Pero para ello tienen que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es a través de la palabra de Dios. Amén. Tú estás llamado ahí, Padre, a ser responsable en comunicar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios y echar raíces profundas en esa palabra. Y verás éxitos en la vida de tus hijos. Amén. ¿Quieres ver realmente éxitos en la vida de tus hijos? No dejes de mirar la palabra de Dios. Ahí está el éxito para cualquier área de tu vida. Bueno, quiero orar. El deseo de nuestro Dios es que lo conozcas. Conozcas la obra de su Hijo Jesucristo. Cristo fue humillado. Fue avergonzado para que tú seas aceptado y amado. Cristo cargó con nuestros pecados para que tú puedas recibir la impartición de su justicia. El deseo de Dios es ahora que Él pueda vivir en tu corazón, vivir en tu vida. Y para ello tú tienes que reconocerlo a Jesús. Amén. Yo te voy a guiar aquí en una oración. Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa. Gracias porque en mérito de ese sacrificio, este momento yo recibo el perdón de mis pecados. Y te invito a mi vida, reconociéndote como mi único Señor y mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí, Jesús. Gracias por todo lo que ha significado tu obra en favor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si por primera vez has hecho esta oración,
Pídele al Señor que te guíe a una iglesia cristiana para que puedas ser ministrado con la palabra de Dios. El Señor te va a guiar. El amado Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Él es tu ayudador, el que te guía. Bendiciones, amigo, hermano. Voy a orar también por salud esta noche. Papá, te pido por las familias también que están pasando momentos difíciles. Hay hijos que son rebeldes, hijos que se han alejado de la iglesia. Señor, tú vuélvelos a ellos, a ti. Te entregamos la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Te entregamos sus problemas. Ahí menciónales qué problemas tienen tus hijos. El Señor te está escuchando. Pido por ellos, Señor, que tu gracia y tu favor esté con cada uno de ellos. Papá, también te pedimos, papá, por las personas que están pasando momentos difíciles con respecto a su salud, Señor. Pedimos, papá, por esas personas que tienen problemas en sus riñones. Señor, por tus llagas son sanados, Señor. Por la llaga de Cristo declaramos sanidad sobre sus riñones, sobre sus pulmones, sobre su hígado, su vesícula, sus páncreas, Señor. Declaramos sanidad, Señor, por la producción de sangre pura en toda su circulación sanguínea, Señor. Sangre pura empiece a fluir. Amén. Si hay lesiones en el cerebro también, papá, sean restaurados el occipital, el temporal, el parietal, todas las articulaciones del habla sean restauradas, la pronunciación, el entendimiento del lenguaje, pues nuevamente sean restaurados, Señor, las neuronas en esa parte de su cerebro, su visión, Señor, ahora sean restaurados en mérito al sacrificio de Cristo, y por tu llaga declaramos sanidad, Señor. Y sean también limpiados los pulmones de todo virus, bacterias. En el nombre precioso de Jesús hacemos esta oración. Amén, amén. Nos estamos viendo, hermanos, el próximo domingo. Bendiciones a todos. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Buenas noches.